Bueno, Pastor Castrillón, reiteramos los agradecimientos. Qué bueno tenerlo en Fuego AM 1130 kilohertz, radio para la adoración de las naciones. Y qué bueno tener al Pastor Sergio con este tema tan importante. Y como el tema es tan importante y no podemos perder tiempo porque el tiempo se nos va reduciendo, pues le hacemos la primera pregunta al pastor para que nos indique qué significa ser creados a imagen de Dios. En esta pregunta, la verdad es que ha tenido un desarrollo extenso a lo largo de la historia de la iglesia. Hace no más unos días estaba leyendo un libro acerca de cómo ha sido el desarrollo histórico del concepto de ser creado a la imagen de Dios, y es increíble la cantidad de literatura que se ha escrito en estos casi 2000 años de historia de la iglesia con respecto a este tema. Y no solamente la cantidad de libros sobre el tema, sino la cantidad de posturas que existe sobre este tema. Evidentemente, pues este tema no surge como una especulación filosófica, sino que surge de la misma escritura, porque en varios lugares, como veremos más adelante, la Biblia dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios, ¿de acuerdo? Y podría eso ser como una cuestión, bueno, ¿cómo así imagen? ¿A qué se refiere imagen? Es decir, esta pregunta ha sido, digamos, motivo de reflexión para muchos grandes eruditos en la historia de la iglesia. Y si bien es cierto, es un tema que tiene mucho debate y mucho de que lo podríamos hablar desde varias perspectivas, yo creo que hay varios principios que nos van a ayudar a responder esta pregunta. Y el primer principio es que solamente un ser creado por Dios porta la imagen de Dios. ¿De acuerdo? Solamente un ser. En toda la escritura se nos dice que tiene precisamente la imagen de Dios. Al mismo tiempo, es una enseñanza que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Puede que no sea tan abundante como uno quisiera para estudiarlo de manera exhaustiva, pero hay suficiente evidencia para saber que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla precisamente de la imagen de Dios. Y esto nos lleva a concluir que es una característica que es permanente en el ser humano. Entonces, varias cosas que debemos tener en cuenta. Solamente un ser, que es el ser humano, tiene la imagen de Dios. Es una enseñanza que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y esto nos lleva a entender que es una cuestión permanente en el ser humano. Ahora, es cierto, hay muchísimos entendimientos acerca de qué significa la imagen de Dios en el ser humano. Por ejemplo, uno de los textos que vamos a estar viendo a lo largo del programa es, bueno, fue creado a imagen y semejanza de Dios. La pregunta es, ¿estas palabras, imagen y semejanza de Dios, son distintas o son sinónimos? Yo soy partidario de esto último, que de hecho son sinónimos, ¿de acuerdo? También se ha tratado de entender en sí qué significa. Varios han propuesto que alguno de estos atributos, la inteligencia o la voluntad o la capacidad de relacionarse, es lo que significa ser creado a la imagen de Dios. Pero, insisto, un teólogo muy reconocido en este campo, llamado Anthony Hoekema, dice lo siguiente: subrayar cualquiera de estos atributos a expensas de otros es ser parcial o ser incompleto. Es decir, que ser creado a la imagen de Dios significa que los atributos del hombre no están ahí al azar, sino que Dios los ha dado para que el hombre lleve a cabo la tarea de sojuzgar la creación tal como Dios gobierna su reino. Esto involucra tanto la estructura del hombre como sus funciones. Podemos decir entonces que la imagen de Dios en el hombre significa básicamente todo lo que es el hombre. ¿De acuerdo? Yo sé que esto puede sonar un poco general, por decirlo de alguna manera, pero tal como dice John MacArthur, la imagen de Dios tiene que ver con todas las cualidades del hombre y no solamente con unas pocas. Es decir, que todas aquellas cosas que distinguen al hombre como ser humano, eso es la imagen de Dios. Y son cosas que nosotros podemos ver precisamente en Dios mismo. Esto algunos teólogos lo llaman los atributos comunicables, es decir, aquellas cosas que Dios es, pero que comunica al hombre. Por ejemplo, su santidad, su bondad, su justicia, entre otros tantos atributos. Por tanto, cuando hablamos de qué significa ser creados a imagen de Dios, significa precisamente el hecho de que Dios creó al hombre con unas capacidades especiales para llevar a cabo su función. Eso es lo que significa entonces ser creado a imagen de Dios. Qué bueno, Pastor Castrillón, la explicación. Pastor, nos hablaba
de la imagen, y a veces de la imagen de Dios, creados a la imagen de Dios. Y a veces, pastor, nosotros nos imaginamos que Dios es una persona, sí, muy elegante, con una chivera esplendorosa. Lo ve uno con un rostro de autoridad y de poder. Pero entonces, pastor, lo que nos indicaba es que creados a la imagen y semejanza de Dios, indica es en lo que corresponde a su santa voluntad, nos decía el pastor. También nos decía a su capacidad, es decir, su poder, sus atributos, a su inteligencia. Entonces, pastor, cuando nosotros hablamos creados a imagen y semejanza de Dios, no es a un aspecto físico, porque Dios no tiene ese aspecto físico, sino es espiritual, sino para que quede claro en el oyente, es que se refiere a todos estos atributos que el pastor nos ha dicho: inteligencia, capacidad, voluntad, y de los atributos comunicables que nos hablaba, de su santidad, de su justicia, de su amor, de su misericordia. A eso es que nosotros, por gracia, somos a imagen o creados a imagen y semejanza de Dios, pastor. Bien, yo creo que sí, aunque me gustaría hacer una salvedad que yo Sí. creo que es importante, y es algo que precisamente leía en este libro que les comentaba hace un momento, y es como muchas veces solemos espiritualizar la teología. ¿A qué me Mm, refiero con esto? Solemos hablar, por ejemplo, de que cuando evangelizamos estamos ganando almas, ¿sí? Y de hecho hay muchos muy buenos libros que hablan acerca de ganar almas, el ganador de almas, palabras para el ganador de almas y demás. Y uno diría, bueno, sí, qué bonita forma de expresarse, pero si nosotros tenemos claro lo que dice la escritura, el ser humano no es solamente alma o espíritu, el ser humano también es cuerpo. De hecho, muchas de las cosas que nosotros hacemos como ser humano, si no es que todas, las hacemos a través del cuerpo. Por tanto, si bien es cierto que Dios es incorpóreo, eso es verdad, es un ser espiritual, y muchas veces en la Biblia se nos presenta con, digamos, con rasgos humanos para que podamos nosotros entender a qué es lo que está haciendo referencia el autor. ujú. Nuestro cuerpo también hace parte de esa imagen de Dios. ¿En qué sentido? En que es a través del cuerpo que nosotros llevamos a cabo la función o las funciones que Dios nos ha dado para hacer en la tierra. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque, insisto, nosotros solemos espiritualizar mucho la teología y dejar de lado el cuerpo y somos un poco como, en ese sentido, platónicos, como que el alma es buena inherentemente y el cuerpo es malo inherentemente, pero no es así. Dios creó al ser humano con una dimensión espiritual y con una dimensión material y ambas son de hecho fruto de lo que Dios hizo y son el objeto de la redención que Dios ganó en la cruz del Calvario en su Hijo. Entonces yo creo que es importante ver que es a través de nuestro cuerpo que nosotros llevamos a cabo y mostramos la imagen de Dios. Nosotros no podemos amar a un hermano, por ejemplo, sin nuestro cuerpo. Es decir, lo necesitamos precisamente para expresar esa parte de la imagen de Dios en nosotros. Por tanto, es verdad, Dios no tiene cuerpo y se refiere precisamente a todos esos atributos que Dios ha dado al hombre y que precisamente están en él. Pero nosotros llevamos a cabo esos atributos a través del cuerpo. Por tanto, el cuerpo también hace parte de esa imagen de Dios. Y vamos aquí a fusionar, pastor, dos preguntas en una. Pastor, ¿quiénes fueron creados a imagen y semejanza de Dios y en qué parte de las Sagradas Escrituras hay referencias a precisamente que somos creados a imagen de Dios, pastor Castrillo? Ser absolutamente categórico en lo que voy a decir. Ya lo mencioné en la respuesta de la primera pregunta y es que solamente hay un ser, uno solo, en toda la creación de Dios, material o espiritual, que carga o que tiene la imagen de Dios, que lleva la imagen de Dios, y este es el hombre, es decir, el varón y la mujer. ¿Por qué quiero ser categórico en este punto? Hace unos días también veía un video de estos cortos de YouTube que a veces aparecen, y era un hombre que supuestamente estaba celebrando que tenía un hijo. Y yo pues entiendo esa felicidad, es decir, yo tengo dos hijos,
y a pesar de que lo trasnochan a uno y bueno, todas las vicisitudes de la paternidad, es hermoso ser padre. Yo dije, bueno, vamos a ver cuál es el hijo que tiene. Y su hijo, cuando la pareja de este hombre sale, la chica sale con un gato. ¿Bien? Entonces esas cosas como que me sacan un poco del lugar, porque yo digo, bueno, las mascotas son muy bonitas, yo no voy a negar eso, yo no tengo mascotas, pero pues yo no creo que tener mascotas sea algo malo. Pero equiparar a un animal con un ser humano creo que no está bien desde muchos puntos de vista, pero sobre todo desde el punto de vista bíblico, porque solamente al ser humano se le da el título de ser creado a imagen de Dios. Ahora, uno pensaría, bueno, son varios los pasajes, son muchos los pasajes que hablan acerca de esto, y más bien son relativamente pocos, aunque como vamos a ver hay textos que son explícitos y otros que son implícitos. Y quiero hablar específicamente de tres textos que son muy importantes para nosotros. El primero está en Génesis, capítulo 1, perdón, versículos 26 al 27. Aquí es donde se narra la creación del ser humano, ¿de acuerdo? Y nos habla de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero es interesante ver que cuando uno lee el relato de la creación, desde Génesis 1.1 hasta este punto, Dios ha ido creando diferentes aspectos de la creación, es decir, que va creando primero los cielos y la tierra, luego va creando la luz y luego va haciendo toda una serie de cosas, como preparando todo para la llegada del hombre. Hay teólogos que afirman que el relato de Génesis 1 lo que está mostrando es que Dios hace la creación para el ser humano. Es decir, que la creación, todo lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos del universo, todo está hecho para que el ser humano pueda vivir en la tierra. Por tanto, la creación del ser humano es especial. Es decir, en medio de la creación especial que Dios hizo en 6 días, el ser humano está mucho más arriba en ese rango de ser especial. Entonces, vemos que en este primer pasaje se habla de la creación especial del hombre, es algo diferente del resto de la creación, y es interesante ver que la palabra imagen se repite 3 veces en estos 2 versículos, lo cual nos indica la importancia de ese concepto del que ya hemos hablado. Otro pasaje que habla acerca de la imagen de Dios en el hombre es Génesis 9.6. Ahora, Génesis 9.6 es un pasaje muy interesante porque habla después de lo que sucedió en el diluvio. Ahora, recordemos que Génesis 1 y 2 habla acerca de la creación, Génesis 1 en general, Génesis 2 se centra en la creación del hombre, pero Génesis 3 habla acerca de la caída, es decir, de la entrada del pecado en la creación. Pero a pesar de que entra el pecado, la imagen de Dios sigue estando presente en el hombre. Es cierto que esa imagen está radicalmente dañada, pero la imagen de Dios sigue estando presente en el hombre, porque dice allí entonces que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, es importante ver que incluso después de la caída, se habla acerca de que el hombre tiene la imagen de Dios en sí mismo. ¿Por qué hago este énfasis? Porque hubo y hay todavía personas, teólogos, que dicen que la imagen de Dios se perdió por completo después de la caída, después de la entrada del pecado. En el caso específico, Ireneo de León, que es un padre de la iglesia del siglo II, afirmaba que la imagen de Dios se perdió como tal en la caída. Él, de hecho, diferenciaba entre imagen y semejanza. Creo que no, esa posición no es correcta, pero es lo que muchos enseñan. Sin embargo, vemos en Génesis 9.6 que efectivamente la imagen de Dios persiste en el ser humano, incluso cuando está radicalmente dañada por causa del pecado. Y un tercer texto es Santiago 3.9. Santiago sabemos que es una carta exhortativa muy interesante, que deberíamos leer mucho más de seguido de lo que lo hacemos, porque nos habla mucho acerca de cómo se vive la vida cristiana práctica. Y una de esas cosas que nos dice es el control de la lengua. La lengua es bastante difícil de controlar, por eso él dice que quien controla la lengua tiene dominio de su cuerpo y ya ha llegado a una madurez muy, muy grande. Y en este versículo, Santiago 3.9 habla acerca de que con nuestra lengua nosotros bendecimos a Dios, a quien no vemos, pero maldecimos al hombre que vemos y que fue creado a imagen de Dios. Ahora, es interesante que Santiago nos dice en este texto de manera implícita que cualquier persona está hecha imagen de Dios, sea creyente o no. Entonces nos damos cuenta a partir de estos 3 textos que se nos habla precisamente de que solamente el ser humano es creado a imagen de Dios, de que esa imagen de Dios permanece en el ser humano aunque esté muy dañada, radicalmente dañada por causa del pecado, y que tanto creyentes como incrédulos
son hechos a imagen de Dios. Ahora, estos son los textos más explícitos. Hay otros pasajes que sugieren la singularidad del hombre con respecto a otros ámbitos de la creación, ya sea materiales o espirituales, ya sea animales, o ya sea plantas, o ya sea montañas, o ya sea ángeles. Y un caso específico sobre esto es el Salmo 8. Cuando uno lee el Salmo 8, vemos que el salmista se regocija al ver cómo Dios tomó al hombre, que en comparación con otros aspectos de la creación es pequeño, pero lo coronó de gloria. Entonces nos damos cuenta que estos textos, Génesis 1, 26 al 27, Génesis 9, 6, Santiago 3, 9, el Salmo 8, y pues obviamente hay otros también que son un poco más generales, nos hablan específicamente de que solo el ser humano, hombre y mujer, poseen y tienen la imagen de Dios. Excelente, Pastor Castrillón. Me gustó esa palabra de énfasis y que el pastor dijo en forma categórica, así como el imperativo categórico de Kant. Pastor, entonces, el único ser que es imagen y semejanza de Dios es Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero por el amor, la misericordia, la grandeza de Dios, nosotros podemos ser imagen, entendiendo la imagen como cuando nosotros nos miramos en un espejo y la imagen real pues es el cuerpo físico, pero una imagen ficticia o reflejada es la que se ve en el espejo. Pastor, ¿nos podría servir así como esta para entender de que realmente el único es Cristo Jesús, pero que nosotros somos imagen o creación de Dios, como con ese ejemplo de pronto del espejo, o de pronto estoy desfasado, Pastor Castrillón? Bien, yo creo que podríamos entenderlo de una manera. Cristo es, como decimos nosotros coloquialmente, cuento aparte, ¿de acuerdo? Aunque es cierto que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, y eso lo afirmamos porque es lo que la Biblia nos dice. Él es la verdadera imagen de Dios, eso lo dice Colosenses 1. El hecho de que Pablo se refiere a él como el postrer Adán en Romanos 5 también nos da a entender de que Cristo como tal es un ser humano, es el ser humano, no solamente un ser humano, sino que es el ser humano por antonomasia, ¿sí? Y por eso es, digamos, es cuento aparte, por decirlo de alguna manera, en ese aspecto. Y si queremos tomar la imagen del espejo que usted quiere tomar acá, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer de cuenta que el hombre, Adán y Eva, antes de caer, eran como la imagen que bota un espejo normal, de la imagen de Dios. De hecho, nos damos cuenta que, por ejemplo, Adán tiene la capacidad de nombrar a todos los animales en menos de un día, ¿de acuerdo? Y eso se requiere, la verdad, una capacidad tanto física como intelectual enorme. Es decir, que esa imagen de Dios estaba intacta en ese momento. En la caída, vamos a hacer de cuenta que el espejo se rompe en miles de pedazos. Es decir, esa imagen ahí está, pero está totalmente fragmentada. Cuando una persona cree en Jesucristo, es regenerada, todo lo que nos dice el profeta Jeremías, lo que nos dice el profeta Ezequiel, lo que nos dice Juan acerca de nacer de arriba, ese espejo se empieza a reconstruir. Es decir, ya no está completamente fragmentado, sino que esa imagen empieza a recuperarse, es mucho más visible, ¿de acuerdo? Y cuando el ser humano es glorificado, es decir, ya cuando no tiene relación con el pecado, que eso todavía no ha sucedido porque es la resurrección futura, esa imagen va a ser completamente restaurada. Entonces yo creo que el ejemplo del espejo nos sirve mucho para ver cómo estas diferentes fases de la imagen de Dios en el hombre. Estaba bien, se rompió en mil pedazos, se empieza a ser restaurada en la regeneración, cuando la persona cree, y en la resurrección final, esa imagen va a ser completamente restaurada. Ahora, el hecho de que Cristo sea la imagen de Dios, evidentemente, yo creo que abordaremos esto más adelante en alguna pregunta, pero es importante ver que cuando las personas veían al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, podían ver eso que Dios había planeado para Adán y Eva y para toda la humanidad de pasada. Es decir, que el ser humano sirviera como el regente de la creación de Dios, así como Dios gobierna. Bueno, Pastor Sergio, la pregunta es sencilla, o sea, cortica. Mejor dicho, si Dios tiene fe o no tiene fe. Así de sencillo. A mí me gustan las preguntas difíciles como esta. La verdad es que Claro. es interesante porque, claro, cuando uno hace un estudio de la Biblia de lo que significa la fe, esa palabra es enorme,
sea, semánticamente hablando, tanto el hebreo amán como el griego pistos son, tienen, digamos, un rango semántico gigantesco. Sin embargo, digamos que la base de estas dos palabras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la confianza, ¿de acuerdo? Y evidentemente la confianza se genera en una relación que hay entre dos personas. Sin embargo, dentro de la carga teológica que tiene esta palabra, sea como sea que se entiendan las diferentes perspectivas que se pueda llegar a entender, yo creo que en ese aspecto teológico Dios no tendría fe. ¿Por qué? Porque no existe alguien superior a él en quien confiar. No sé si esta parte me la hago entender. Ahora, si tratamos ya un poco como de lo que decía alguna vez un profesor, especulación santa, ¿sí? Acerca de las relaciones que existen entre los miembros de la Trinidad, evidentemente el Padre confía en el Hijo confía en el Espíritu Santo en el Hijo, el Espíritu Santo en el Padre y viceversa a todo eso, ¿de acuerdo? Pero yo creo que en términos de cómo nosotros entendemos la fe, es decir, poner nuestra confianza en las palabras de otro, aunque no tengamos, digamos, una certeza física, aunque tenemos una certeza espiritual, podríamos decir que Dios no tiene fe, ¿de acuerdo? De hecho, Dios es el que produce la fe en nosotros. Eso lo dice Pablo en Efesios 2. Dios es el que nos da la fe como un don, ¿de acuerdo? O sea, nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe y esto es don de Dios. Entonces, yo pensaría que Dios no tiene fe en ese aspecto, en el sentido de creer precisamente, por ejemplo, para salvación, Dios no necesita ser salvo. En cambio, Dios nos da la fe. El origen de la fe está en Dios. Por tanto, yo no creo que como tal Dios tenga fe, al menos en ese aspecto. Si lo vamos a hablar en ese sentido, tampoco podríamos decir que Dios tiene fe en el sentido de un cuerpo doctrinal, como Pablo se lo dice a Timoteo y a Tito varias veces en las así llamadas epístolas pastorales, en primera, segunda Timoteo y Tito, donde muchas veces la fe en esos textos se refiere al cuerpo de doctrinas que el cristiano debe creer. Pues no creo que Dios crea en sí mismo o de esa manera como nosotros lo tenemos que hacer. Entonces yo creo que la respuesta sería un no, aunque teniendo en cuenta que la palabra fe como tal, como les digo, tiene un rango semántico enorme y habría que hacer de pronto como un estudio más detallado de esto, pero yo pensaría que en esos aspectos no es así. De hecho, él es el originador de la fe, no como tal que tenga fe. Bueno, ahí está. ¿Quieren más? Espectacular respuesta. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Oye, Pastor Sergio, entonces, como Dios es amor, Cristo es amor, pues también nosotros podemos decir que Dios y Cristo es la fe, porque Él es precisamente el que nos da esa fe. ¿Es así, Pastor? Yo pensaría, o yo lo redactaría más bien, en el sentido de que Dios es el contenido de la fe. Si la fe es una Perfecto. confianza, ¿de acuerdo? No es como que nosotros tengamos una confianza en la confianza, como se suele decir, yo tengo fe en la fe, que infortunadamente es algo, una práctica, usted me entenderá el término consuetudinaria en muchas iglesias, Sí. es como una ley no escrita. Hay gente que tiene fe en la fe. Si yo tengo fe, ¿en qué? Ajá. No, pues en la fe, prácticamente es lo que mucha gente dice. Yo creo Sí. que la fe tiene un contenido, o sea, es una confianza, es una actitud de confiar. ¿De confiar en quién? En Dios. Por tanto, yo diría que el Dios Trino es el contenido de la confianza que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera fe de la que nos habla la Biblia. Excelente, Pastor. Dios, la Trinidad, el contenido de nuestra fe, de la fe. Bueno, adelante. Bueno, doctor Juan de Jesús, maravilloso. La oyente dice, muchas gracias por su respuesta, el Señor los bendiga. Ahí estaba la respuesta entonces. Muy interesante la respuesta desde ese punto de vista, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. Estamos hablando hoy, obviamente, del tema de la imagen, creados a imagen de Dios. Es el tema para los que acaban de llegar a la sintonía a través de Facebook, YouTube y a través de la radio también en los 1130M en la ciudad de Bogotá. Bueno, más preguntas a esta hora. Pastor Sergio, según la Biblia, ¿qué significa la palabra semejante? Según la Biblia, ¿no? Repito, ¿qué significado tiene la palabra semejante? Bien, esta pregunta surge del hecho de que en Génesis 1, 26 y 27 se utilizan dos palabras para hablar de esto de la imagen de Dios. Se habla de que el hombre fue creado a imagen
y a semejanza de Dios. Esto ha hecho que muchos teólogos, muy respetados ellos, y no es mi intención acá despotricar de ellos, hagan una diferenciación entre los dos. Ya hablamos el caso de Ireneo, por ejemplo, y ya esto me permite ampliar un poco más en su tesis. Y él decía que la imagen de Dios era aquello que se perdió en la caída, pero que la semejanza a Dios todavía permanecía en el ser humano incluso después de la caída. Sin embargo, cuando leemos este texto de Génesis 1, 26 y 27, vemos algo que en la literatura hebrea es muy común y es el paralelismo. ¿De acuerdo? O sea, yo voy a buscar el texto aquí rápidamente, ¿listo? Génesis 1, y yo quisiera que si los oyentes tienen su Biblia a la mano, me acompañen, ¿de acuerdo? A este texto, Génesis 1, ¿bien? Porque creo que es importante ver cómo Moisés redacta esto. Y dice el versículo 26, y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es lo que dice como tal el versículo 26. Y uno pensaría, bueno, está hablando de dos cosas diferentes. No, sucede que en la literatura hebrea muchas veces se utiliza un recurso literario que es el paralelismo, ¿verdad? Y el paralelismo es simplemente tomar dos ideas que pueden ser o iguales, opuestas o complementarias para llevar a una idea en concreto como tal. En este caso tenemos dos ideas que son paralelas, la imagen y la semejanza. Por tanto, si bien es cierto, son dos palabras distintas, se refieren a lo mismo, a lo que ya hemos venido hablando. Ahora, ¿qué significa como tal semejanza? Bueno, en la Biblia significa muy parecido a lo que significa en el español, una igualdad, una similitud como tal. Por ejemplo, hay un texto que nos ilustra bien esto donde se utiliza esta palabra semejanza en Daniel 10:16. Y dice allí, Daniel 10:16, y uno semejante a un hombre tocó mis labios, obviamente en medio de la visión que Daniel estaba teniendo. Entonces nos damos cuenta de que Daniel utiliza esta palabra diciendo, bueno, este ser se parece a un hombre, es semejante a un hombre, aunque no lo es. ¿De acuerdo? Y se utiliza de muchas otras maneras precisamente para indicar similitudes, para indicar, por ejemplo, comparaciones. Este es semejante a este. Sin embargo, y esto es muy importante, y es aquí el punto donde yo sostengo que imagen y semejanza son lo mismo, se refieren al mismo concepto, es que las dos palabras se utilizan teológicamente hablando cuando se refiere a los ídolos. Es decir, cuando se habla acerca de los ídolos de piedra, de oro, de plata, de esta gran controversia, digamos, del Antiguo Testamento con la idolatría, se utiliza tanto la palabra imagen como la palabra semejanza. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, señor. debido a ese uso que hacen los autores del Antiguo Testamento, las dos palabras son iguales. Pero si queremos ver como tal, ¿qué es lo que significa la palabra como tal? La palabra semejanza, hablamos de qué significa similitud o igualdad. Y digamos que esos usos son variados. Pero es importante tener en cuenta esto, que la imagen y la semejanza no es que sean dos cosas diferentes, o sea, y nos rompemos la cabeza tratando de ver, bueno, ¿qué significa imagen, qué significa semejanza? No, no necesariamente. Lo que tenemos que ver es que las dos palabras apuntan a lo mismo, precisamente a esas cosas que podemos nosotros reflejar de lo que es Dios. Entonces, la semejanza es simplemente igualdad, similitud, que tiene varios usos en la escritura. Pastor Sergio, entendí que dentro del contexto, digamos, bíblico, la palabra imagen y semejanza, por el paralelismo, pues realmente tienen un mismo contenido, una misma semántica. Sin embargo, a veces dentro de, digamos, del cotidiano pensar o hablar, hacemos algunas diferencias. Pero lo que le entendí, pastor, es que en el contexto bíblico, imagen y semejanza es igual, aunque de pronto en la lengua castellana tenga el diccionario de la Real Academia algunas diferencias. ¿Es así, pastor? Así es decir, es cierto que en el hebreo son dos palabras diferentes, las que se utilizan allí en Génesis 1. Y es verdad que cuando uno abre el diccionario de la Real Academia Española, la palabra imagen y la palabra semejanza pues van a tener significados distintos. Pero es muy importante que cuando nosotros estudiamos las palabras en la Biblia, tengamos en cuenta que efectivamente esas palabras tienen un significado, y eso es verdad. Toda palabra tiene un significado que no le da el lector, sino que se lo da el autor. Es decir,
Cuando nosotros leemos, estamos leyendo, por ejemplo, Génesis, y estamos leyendo Génesis 1, debemos entender que es Moisés el que coloca esa palabra con un significado específico. Sin embargo, algo que solemos olvidar cuando estudiamos la Biblia es que las palabras tienen un significado en su contexto. ¿De acuerdo? Las palabras tienen su significado dentro de un contexto en el cual se escriben, en el cual, en el tiempo en el que se encuentran, en la geografía en la que se encuentran, porque de hecho eso es algo que nosotros experimentamos hoy día. Hay muchas palabras que, por ejemplo, aquí en Bogotá significan una cosa y, por ejemplo, en Manizales significan otra. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante ver que muchas veces las palabras tienen un significado que está supeditado al contexto. Ahora, yo quiero ser muy claro en esta parte. Es cierto que la palabra imagen y semejanza, incluso en el hebreo, pueden tener significados diferentes. Sin embargo, nosotros vemos que los autores bíblicos las utilizan de manera intercambiable. ¿De acuerdo? Y esto digamos, es algo que se sucede también en otros ámbitos de la teología. Es decir, que los autores bíblicos a veces utilizan dos palabras que evidentemente se escriben diferente, pero que las utilizan de manera intercambiable. ¿Por qué? Porque ambas apuntan a un mismo principio, a un mismo concepto como tal. Entonces es importante de nuevo que cuando leemos la escritura las palabras tienen un significado que el autor entiende, pero que al mismo tiempo está supeditada al contexto como tal en el que se escribe dicha palabra. Qué buena respuesta y además un gran consejo, ¿no? Para que cuando nosotros tengamos dudas en alguna semántica, en alguna raíz de la palabra, tenemos es que contextualizarla con las Sagradas Escrituras, con el hebreo, con el griego, y no de pronto creer más en la parte conceptual del diccionario español y no tener en cuenta lo que realmente significan estas palabras dentro del contexto bíblico. Pastor Sergio, si la imagen de Dios que quedó radicalmente afectada con la caída del pecado, como nos lo hacía referencia en alguna pregunta, de que esa imagen reflejada en el espejo de Adán y Eva quedó rota, pero que hay una restauración. Pastor, ¿cómo se recupera entonces esa imagen? Yo creo que, bien, sí, adelante, pastor. Bien, yo creo que hay dos principios que ya hemos visto hasta este punto, dos verdades. La primera es que efectivamente la imagen de Dios quedó radicalmente dañada a causa de la caída. ¿De acuerdo? Es decir, que el pecado como tal, la entrada del pecado no es algo moderado, no es algo temporal, no es algo transitorio, no es algo, bueno, leve, digamos como que, bueno, sí es algo que ya pasó, pero pues no tiene gran trascendencia, no. El pecado tiene consecuencias gravísimas, gravísimas al punto de que toda persona que nace, desde Caín, que fue la primera persona que nació como tal, pues básicamente ya tiene toda una carga encima de que su naturaleza está corrompida, al punto de que, como dice en Génesis 6, todo pensamiento está siempre inclinado hacia el mal. O sea, es un problema gravísimo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que la caída hizo que la imagen de Dios quedara radicalmente dañada. Pero también hemos contemplado otra verdad. ¿Cuál es esa otra verdad? Que a pesar de lo dañada que está esa imagen todavía permanece en el hombre. Es decir, no es como que el hombre perdió de manera radical, de manera definitiva, perdón, esta imagen, es que ya no la tiene más, no la tiene, aunque la tiene radicalmente dañada. Entonces tenemos un problema grave para el ser humano como tal. Ahora, para dar solución a este problema, Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa precisamente para resolver este grave inconveniente. Y lo primero es entender que la imagen de Dios en el hombre tuvo su máxima expresión en Jesucristo. Era algo que habíamos hablado hace un momento en el programa. Es en Jesús quien vemos esa imagen de Dios en su máxima expresión. Él es verdadero Dios y Él es verdadero hombre. Ahora, tal como nos dice Pablo, también es el postrer Adán. Fíjese que Pablo utiliza esta imagen de que Jesucristo es el último Adán en comparación con el primero. Y recordemos que es Adán específicamente junto con Eva que se nos dice que fueron creados a la imagen de Dios.
Por tanto, el hecho que se nos diga que Jesucristo es el postrer Adán, el último, nos está hablando algo acerca de la imagen de Dios, que en él esa imagen de Dios es precisamente, está en su máxima expresión. Ahora, la diferencia es que Jesús triunfó donde Adán fracasó. Recordemos solamente la tentación en el desierto. Dice que el Espíritu se lleva a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y en estas tres tentaciones que tiene el Señor Jesucristo, él triunfa donde Adán había fracasado. Entonces nos damos cuenta en este paralelismo que hace la misma escritura de cómo en Jesucristo toda esa carga de la imagen de Dios se ve de manera perfecta en él. Y es que en su vida terrenal él mostró lo que de verdad significa ser un ser humano, un hombre. Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, vamos a ir a un caso muy específico. En Mateo 8 hay un leproso que grita detrás del Señor Jesús que él quiere ser sanado. Y si recordamos el contexto de la nación de Israel, los leprosos de hecho tenían que estar apartados y cuando ellos estuvieran en medio de personas, ellos tenían que gritar leproso, leproso, para que la gente supiera que era leproso y no se le acercara, porque se consideraba un hombre inmundo. Cuando este hombre se acerca al Señor Jesús, el Señor Jesús le dice, ¿qué quieres? Y pues la pregunta parece obvia, ¿no? Pero el hombre, yo creo que tan desesperado dijo, quiero que me sanes. Ahora, el Señor Jesucristo había sanado al siervo de un centurión a distancia. Él podía haber hecho lo mismo, decirle, listo, sé sano, y se iba a sanar. Pero contra todas las expectativas, el Señor Jesús toca a este hombre y lo sana. O sea, pensemos en el escándalo tan tremendo de que el Señor Jesucristo, siendo Dios, y no solamente siendo Dios, sino verdadero hombre, y no solamente eso, sino que ya se le consideraba como un maestro, porque lo llamaban rabí, ¿no es cierto? Toca a un leproso. Esto lo haría inmundo de una vez, pero muestra cómo el Señor Jesucristo ve en ese leproso también la imagen de Dios quebrantada por el pecado, arruinada por causa de esa enfermedad, y él se acerca con compasión. Y él muestra el amor de Dios que debe tener aquel que porta la imagen de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo en el Señor Jesucristo se muestra en todo momento esa verdadera imagen de Dios. Pero no solamente eso, sino que él muere en la cruz del Calvario para tomar el lugar de los pecadores, para que todo aquel que crea en él ya sea una criatura renovada. Nótese lo que dice 2 Corintios 5:17. Este es un texto que casi no sabemos de memoria, es estos versículos de camiseta, ¿no? O sea, como que la gente quisiera estamparse un versículo, este es uno de esos, ¿no? Pero es muy profundo y yo creo que muchas veces ignoramos la profundidad de este pasaje. Dice lo siguiente, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa parte como que a veces así, nueva criatura. Es muy importante lo que está diciendo. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Lo que nos dice este texto es que a través de Cristo, de estar en Cristo, unidos en Cristo, nuestra naturaleza anterior queda atrás y se nos da una nueva naturaleza. Así como, por ejemplo, Ezequiel decía en Ezequiel 36 que les voy a dar un nuevo corazón, un corazón de piedra les voy a quitar y les voy a colocar un corazón de carne. Aquí se nos está diciendo que aquel que cree en Cristo es una nueva persona, está en un nuevo estado, como lo leíamos en la reflexión. Ustedes han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados. Entonces nos damos cuenta que para recuperar esa imagen es indispensable estar en Cristo, porque solamente en Él la mancha del pecado se quita y empieza ese proceso de restauración de la imagen de Dios que va a culminar en la glorificación, en la resurrección final. Ahora, es cierto que el cristiano sigue batallando contra el pecado, es cierto que sigue teniendo pruebas, es cierto que muchas veces siente que su corazón desfallece, pero de nuevo, como vimos al principio del programa, el cristiano está en un estado nuevo, en un estado de recuperación, de restauración de esa imagen. Y es un estado que no va a terminar sino hasta cuando esa imagen de nuevo esté perfeccionada en la eternidad. Por tanto, para recuperar la imagen de Dios en el hombre es indispensable estar en Cristo.
Si no se está en Cristo, por más cosas buenas que el ser humano haga, no van a ser suficientes nunca para poder recuperar esa imagen de Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo explica en 1 Corintios 15. Ya cuando el último enemigo sea vencido, que es la muerte, nos vamos a ver precisamente a la imagen de Dios, tal cual como es el terrenal, tal cual es el celestial. Y así vamos a ser precisamente como Cristo, recuperada esa imagen por completo. Gracias, pastor. Excelente explicación. Amigo oyente, hay que volver a mirar o a ver este video. Palabras que quiero resaltar. Jesús triunfó donde Adán fracasó. Y la última que nos dijo el pastor, que toda esta imagen la recuperamos estando en Cristo. Y a raíz de estas respuestas son frases bien logradas, pastor. Entonces, ¿cómo podemos parecernos a Dios? Bien, ya como se ha dicho, yo creo que se puede afirmar de manera categórica que solo los seres humanos podemos tener tal pretensión, tal aspiración. No lo puede hacer ni los animales ni los ángeles. Es decir, esto es un privilegio que es solamente para nosotros. Querernos, parecernos a Dios, esto es solamente que es algo que nosotros como seres humanos podemos hacer. Pero como el oyente ya habrá de pronto deducido en este punto, un requisito indispensable para crecer a la semejanza de Dios, es decir, que esa imagen se vea cada vez más en uno, es ser creyente. Un incrédulo no lo puede hacer. Es decir, tiene la imagen de Dios trastornada, averiada por completo, por lo cual es imposible que por su propia cuenta pueda recuperar esa imagen de Dios. Dios tiene que intervenir sobrenaturalmente, trayendo el nuevo nacimiento, justificando, santificando, adoptando a la persona para que pueda ser de nuevo ese reflejo de la imagen de Dios. Ahora es importante también resaltar que es posible crecer en esa semejanza. Y yo creo que esto debería ser un motivo de gozo para todos nosotros los creyentes. Saber que no solamente Dios nos salvó y estamos esperando la glorificación, sino que en nuestro transitar por este mundo tan malo como es, tenemos la posibilidad de hecho de crecer a la semejanza de Dios, es decir, reflejar cada vez mejor la imagen de Dios en nuestras vidas. Y si usted se pregunta, bueno, ¿cuál es la clave para esto? Yo les digo, es una sola palabra: la obediencia. La obediencia con todo lo que implica ser un hijo de Dios. La obediencia en las disciplinas espirituales personales, la obediencia en el evangelismo, la obediencia en ser un buen ciudadano, la obediencia en obedecer los mandamientos de Dios. Todo esto supone un crecimiento precisamente a la semejanza de Dios. Y usted me dirá, yo creí que era más fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es que obedecer es que entonces tengo que hacer y tengo. Pero muchas veces ignoramos el hecho de que nuestra obediencia es imposible por nosotros mismos. El incrédulo no puede agradar a Dios. Es imposible, porque no tiene fe. Eso es lo que nos dice precisamente Hebreos 11. Es imposible sin fe agradar a Dios. Pero a aquellos que creemos, se nos ha dado la gracia de agradarlo a Él. Pero usted me dirá, bueno, pero entonces es que es una vida de esfuerzo y tal. Sí y no. Porque por un lado es necesario que usted obedezca a Dios en todo lo que Él dice. Pero por otro lado, tenga en cuenta que su obediencia está potenciada por el Espíritu Santo que Él ha puesto en usted. Recuerde lo que leímos en la reflexión. Nosotros hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a nosotros a obedecerlo a Él. Es una obra que hacemos tanto Él como yo. Nosotros no obedecemos por nuestras propias fuerzas vamos a fracasar. Pero si lo hacemos en el poder del Espíritu, la oración, la lectura de la palabra, evangelizar, ser honrados, nunca decir mentiras, dejar nuestro orgullo atrás y ser humildes, todas estas cosas nos van a ayudar a crecer en la semejanza de Dios. Y de hecho es una promesa, no es solamente un mandamiento como que yo le estoy implicando acá, ya es que usted tiene que obedecer y ya, y mejor dicho, si no lo hace se va a condenar. No, es una promesa que nosotros tenemos en la misma escritura. Fíjese lo que dice, quiero leer un texto
que creo que es muy importante acerca de estas cosas que nosotros venimos hablando. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, ¿de acuerdo? Y en Romanos es importante que veamos cómo Pablo en el capítulo 8 resume cuál es el futuro del cristiano. Y dice, y sabemos, en el versículo 28, Romanos 8, 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y mire lo que dice el versículo 29, muy importante, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿A qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Pablo en este texto que los teólogos han llamado la cadena de salvación, está diciendo, aquellos que Dios conoció, los predestinó. Pero los predestinó ¿para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y dice allí después, bueno, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero miren la cadena cómo va. A los que conoció, a estos predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, que el creyente tiene esta esperanza de que a través de todo lo que viva, va a tener esa semejanza cada vez más grande a Cristo. Pero esa semejanza se obtiene a través de la obediencia. Es decir, tenemos esta promesa en la cual tenemos que esforzarnos. Eso es lo que explica Pablo en Filipenses 2. Ocúpense de su salvación con temor y temblor porque Él es el que pone el querer como el hacer. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos parecernos a Dios? A través de la obediencia. Pero entendiendo que la obediencia no es algo que nace de nosotros, sino que es algo que Dios impulsa a través de su precioso Espíritu. Gracias, Pastor Sergio. Excelente exposición sobre creados a la imagen de Dios. Se nos ha agotado el tiempo. Solo queremos agradecerle al pastor por la exposición, a usted, al amigo en la audiencia. Y pastor, ¿algún contacto si alguien quiere saludarlo o hacerle alguna pregunta? Pues nos gustaría que aquellos de nuestros oyentes que estén interesados en el ministerio que nosotros tenemos, nuestra iglesia se llama Comunidad de Gracia Bogotá. Estamos ubicados en la carrera 45A, número 11896. Esto es entre las estaciones Pepe Sierra y calle 127 de la autopista norte, en el sentido norte-sur. Quedamos en la parte de atrás del concesionario que se ve ahí en la calle 118. Nuestros servicios son el domingo a las 9 y a las 11 de la mañana. Entonces repito la dirección, carrera 45A, número 11896. Pueden visitarnos en nuestro sitio web, comunidaddegracia.net. Para nosotros será un privilegio recibirlo. Allí lo que nosotros hacemos es proclamar el reino de Dios a través de la predicación expositiva de la palabra de Dios. Gracias, Pastor Sergio Castrillón. El Señor lo bendiga en ese hermoso ministerio que Dios le ha dado para regentar. Y solo a usted, amigo oyente, agradecerle. Pero antes, si hay algún mensaje, pues lo escuchamos. Claro que sí, doctor Juan de Jesús. Mire, por acá en YouTube dicen los oyentes, Carmenza Sánchez dice, doctor Juan de Jesús, me alegro mucho de seguir escuchando y viendo por este medio en YouTube. Bendiciones también para Giret, que está con nosotros. Y por acá tenemos también más comentarios rápidamente, ya casi para irnos. En el WhatsApp dice, hola, muy buena y bendecida tarde. Estaba que me hablaba, pero mi guardería no se dormía, es decir, los niños no se dormían. La tenían ahí embolatada, ¿no? Pidiéndole la colada, como decimos en mi tierra. La verdad, muy atenta con respecto al tema central. Comparto la respuesta del pastor con respecto a que si Dios tiene fe. Creo que no, porque Él es la fe. Bueno, el origen. Un abrazo caluroso desde Girón, en Santander, dice Natalia Rodríguez. Gracias, Natalia, por estar con nosotros. Gracias a usted, amigo oyente, por su participación. Esperamos que este mensaje quede en el corazón de cada uno de ustedes, germine y dé fruto en gran manera. Reiteramos el agradecimiento al pastor Sergio Castrillón. Bendecimos a este hermoso ministerio radial Fuego AM y a sus pastores Diego
García y la pastora Liliana. Que el Señor los guarde y los bendiga, porque el Señor les ha dado un ministerio grande para el mundo y lo comparten también con todos los hermanos en la fe. Bendiciones, gracias a Elías por el control, por todo ese manejo musical, y los amamos en Cristo Jesús, como dijo el pastor, hacer la voluntad de Dios en obediencia, porque solo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Señor los guarde y los bendiga.